las matemáticas. Estamos muy contentas de estar en la última sesión del ciclo 18, en la sesión 142. Mi nombre es Liliana Suárez Telles y junto con María Eugenia Ramírez Solís estaremos como dialogantes en esta sesión con una temática muy interesante. Resulta que vamos a revisar un programa de investigación que tiene como propósito estudiar la racionalidad de la práctica en la enseñanza de las matemáticas. Y para ello contamos con la presencia del doctor Patricio Herbst, quien se encuentra conectado desde la Universidad de Michigan. Patricio, para nosotros es un gusto que hayas accedido a venir a dialogar con nosotros esta investigación tan interesante que nos ofreces en uno de los artículos. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes. Muy bien. Bueno, el propósito de este seminario es el vincular los resultados que la didáctica de las matemáticas, la matemática educativa, la educación matemática ha arrojado sobre los distintos fenómenos que ocurren en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es importante que esta investigación sea uno de los conocimientos de referencia del profesor para su actuar y para entender a su vez la problemática que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona esta sesión, Mar. Sí, pues bienvenidos a nuestra sesión, el cierre del ciclo, el ciclo muy interesante. Sobre todo esta investigación nos va a ayudar a identificar en la figura del profesor ciertos elementos súper valiosos, recordando cómo han sido nuestras dinámicas en todos nuestros seminarios a lo largo de estas más de 100 sesiones. Quiero recordarles, en un primer momento vamos a dialogar con nuestro invitado, con Patricio, vamos a dialogar con él con unos puntos muy identificados. Después de esta primera etapa de diálogo con nuestro invitado, vamos a abrir el diálogo, pero ahora con la participación de todos ustedes que hoy nos acompañan, y que, bueno, van a poner sus preguntas, ya sea en el foro del seminario Repensar las Matemáticas, que ustedes ya conocen, o a través del espacio de YouTube, que también da la oportunidad de que todos nuestros participantes escriban preguntas o comentarios que les vamos a hacer llegar a Patricio para continuar el diálogo. Así que si aún no hacen su pregunta, si ya leyeron el artículo, por favor pongan sus preguntas ya sea en el foro de nuestro seminario, en el WordPress de nuestro seminario Repensar las Matemáticas, sesión 142, o en el espacio de YouTube. Y para iniciar ya con este diálogo, tenemos preparados para ustedes una semblanza que nos va a ayudar a entender y a conocer un poco más el trabajo de esta figura tan interesante que tenemos hoy como invitado, el doctor Patricio. Muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros. Les pedimos, por favor, que pongan la semblanza de nuestro invitado. Racionalizar en la enseñanza de las matemáticas desarrollando teoría, métodos y herramientas tecnológicas para el estudio de la labor docente es punto central de la labor profesional del Dr. Pat Herbst. Se graduó con honores como profesor en matemática y cosmografía en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Obtuvo la maestría en artes en la enseñanza de la educación matemática por la Universidad de Georgia, en donde también obtuvo el doctorado en filosofía de educación matemática. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente en matemáticas para nivel secundario y universitario en Argentina, profesor asociado de educación matemática en la Universidad de Michigan, presidente del programa de estudios educativos y director del laboratorio GRIP en la Facultad de Educación de la misma institución. El Dr. Pat Herbst ha realizado una importante labor de investigación publicada en libros y artículos en revistas especializadas y de reconocimiento internacional. En el 2003 recibió el Premio de Publicación Anticipada, otorgado por la Asociación de Investigación Educativa Americana, SIG-RME.
y en el 2009 el premio Patty Schall en la Universidad de Michigan, entre otros reconocimientos. Desde 2013 es profesor de Educación y Matemáticas en la Universidad de Michigan y editor de la revista de investigación en Educación Matemática. Bueno, pues aquí está presentada algunos de los logros de nuestro invitado, pero el día de hoy vamos a hablar sobre esta síntesis que hizo en el artículo publicado en Educación Matemática que lleva por nombre Teoría y métodos para la investigación de la racionalidad en la práctica en la enseñanza de las matemáticas, que ya hemos puesto a su disposición y algunos de ustedes han leído y han expresado sus comentarios. Patricio, voy a comenzar yo con una pregunta que tiene que ver con las motivaciones primeras que tiene esta investigación. En México, actualmente tenemos una reforma en la educación básica muy reciente y como toda política educativa, pues tiene una serie de lineamientos acerca de lo que el profesor debe ser. Debe enseñar, debe conocer para realizar su labor en el salón de clases. A mí me gustaría que tú nos contaras, antes de entrar a los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación, ¿cuál es esta motivación de investigar sobre la racionalidad de la práctica de la enseñanza y cómo podría ayudarnos a enfrentar como instituciones y tal vez también como profesores estas reformas curriculares que, como mencionas en el artículo, siempre se presentan de manera prescriptiva? Voy a hacer una analogía con lo que ocurre con el aprendizaje de los estudiantes. En el aprendizaje de los estudiantes estamos acostumbrados a que se establezcan estándares de qué es lo que los estudiantes tienen que aprender y cómo deben de aprenderlo, pero también estamos informados sobre las dificultades y la variabilidad que presentan los estudiantes en tal aprendizaje. No consideramos a los estudiantes como individuos que solamente van a aprender por obediencia a los estándares, sino sabemos que hay que el aprendizaje responde a fenómenos naturales que tienen que ver con el desarrollo individual, la madurez, circunstancias de crianza y demás que hacen que los estudiantes varíen en términos de cuánto aprenden, cómo aprenden, qué errores cometen y demás. Entonces, en el ámbito de la investigación en educación matemática ha sido bastante común considerar que el aprendizaje es un fenómeno natural y que la manera de promover el aprendizaje va mucho más allá de nada más ordenarlo, digamos, que el hecho de que uno imponga estándares no quiere decir que los estudiantes los vayan a cumplir necesariamente por una cuestión de obediencia, digamos, por siglos, digamos, tanto la medicina como la pedagogía ha ido liberándose de ideas como la obediencia a los mandatos o la noción de que uno es bueno o malo, digamos, para explicar el progreso de los estudiantes. Entonces, hoy en día, si el estudiante no aprende, nosotros no decimos que el estudiante está mal dispuesto o que el estudiante es incapaz, sino que tratamos de buscar la manera que el estudiante puede aprender y estamos dispuestos a aceptar que el estudiante puede no aprender al mismo nivel que otros, ¿no es cierto? Ahora bien, esa naturalidad con la que miramos el fenómeno del aprendizaje no se transpone de la misma manera al fenómeno de la enseñanza. Con la enseñanza, la manera como tanto la educación matemática como la política educativa en general ha tenido la costumbre de ver a la enseñanza como algo que se puede dictaminar. Que, digamos, no hay ningún tipo de fenómeno natural relacionado con la enseñanza que pueda, por ejemplo, presentar problemas a la cuestión de si el enseñante cumple con los estándares o no. Aún ahora existe la idea de que los enseñantes que
que no siguen la reforma lo hacen por cuestiones de tener creencias incorrectas o de ser retrógrados, digamos. Entonces, esa manera de pensar en la enseñanza como algo que se explica solamente en funciones de características del individuo y que no hay ningún tipo de fenómeno general, natural, digamos, que pueda describir la variabilidad en las prácticas de la enseñanza. Esa es la motivación del trabajo que hago yo, tratar de imponer en el estudio de la enseñanza una manera de pensar que dé lugar a considerar que la práctica de la enseñanza tiene cierta naturalidad, una adaptación a sus condiciones de existencia, por ejemplo, que hace que el hecho de que los enseñantes cumplan o no cumplan con lo que las políticas educativas dictaminan, no se explique solamente en términos de querer o no querer obedecer a los mandatos curriculares, sino que tienen algo que ver con la práctica misma de la enseñanza y las dificultades propias del trabajo del enseñante. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos no es tan extraño si uno lo mira desde el punto de vista de otros estudios de la práctica, digamos. En las ciencias sociales ha habido un movimiento hacia estudios de la práctica que tratan de evitar considerar lo que hacemos los seres humanos en instituciones sociales como una cuestión solamente voluntarista, digamos. Lo que hacemos en la vida social no se reduce a nuestra voluntad de hacerlo o no hacerlo, sino que responde a las condiciones en las cuales estamos actuando, en las cuales no estamos solos, participamos como parte de un entorno, de un contexto donde hay otros agentes, donde hay recursos, donde hay restricciones. Entonces, entender la práctica de la enseñanza requiere mucho más que entender la voluntad del enseñante. Requiere, o el conocimiento explícito del enseñante, requiere entender las condiciones en las que el enseñante trabaja. Entonces, esa es la motivación para la enseñanza, para el estudio de la práctica enseñante, de la racionalidad práctica. En parte, lo que yo aspiro es a que en algún momento la profesión de los docentes de matemáticas tenga un discurso que le permita defenderse de las políticas educativas. Un discurso técnico que permita que los docentes de matemática, cuando haya un legislador o una legislación que indique que tal o cual cosa se debe de hacer, que ellos puedan esgrimir en su defensa conocimiento que le sirva para defenderse de los legisladores o defenderse de los políticos, o para por lo menos participar en un proceso de negociación. Claro. El discurso de la enseñanza ya ha llegado a ese nivel, digamos, donde, por ejemplo, si los estándares dijeran que tal o cual cosa los estudiantes lo tienen que aprender a cierta edad, hay literatura en psicología del desarrollo y demás que permite contraponer los dictámenes de las políticas con lo que la evidencia científica proporciona. Entonces, mi intención es desarrollar ese tipo de discurso de defensa del docente comparable al discurso de la defensa del estudiante. Disculpe que fue muy largo. No, está muy bien. Patricio, muchas gracias. Y viene complementándose con lo que ya habíamos dialogado un poco en la sesión de ensayo previa, y es esta idea de darle al profesor como un papel profesionalizante. O sea, él es un ser complejo, pero a la vez tiene que tener, como dices, las evidencias que da la investigación educativa para tener una autonomía que le permita, por un lado, cumplir lo que como institución o como país se requiere en términos de la enseñanza de las matemáticas y tal vez otras asignaturas, pero hacerlo con un sentido de viabilidad, que realmente se logren de la mejor manera. Nos gustó ya mucho esta entrada del artículo con estas motivaciones que nos has complementado.
Y antes de cederle la palabra a Amaro, quiero decir que también me gustaron mucho las situaciones problemáticas con las que vas introduciendo, pues ya los elementos teóricos y metodológicos del programa de investigación. Y una de las preguntas con las que he estado conversando con varios de mis colegas era cómo se construye un trapecio isósceles. Y bueno, ahí en el blog hice mi propuesta de esa construcción. Pero bueno, las Sí, preguntas que tú sí, sí, tienes. muchas gracias. Patricio, la verdad el artículo nos da como muchos elementos para repensar en la práctica de la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, esta investigación sobre la racionalidad nos ha estado llenando de elementos que, bueno, tenemos que seguir trabajando y ojalá nos pueda seguir acompañando posteriormente para poder ahondar más en ellos. Pero a mí me parece como muy interesante revisar lo que tú comentas, ¿no? ¿Qué hace el profesor? ¿Con qué elementos está enfrentando su práctica docente? Y el programa de investigación se llama justo eso de la racionalidad de la práctica de la enseñanza de las matemáticas. Y cuando recién nos entregan los resultados de PISA en México sobre cómo fueron los resultados de matemáticas y de lengua, pues nos preocupa a todos los docentes estos resultados, ¿no? Pero para empezar a entender un poquito más este campo que tú estás investigando, queremos preguntarte cómo conceptualizan el equipo de investigación en el que tú estás coordinando y en el que estás participando desde hace ya algún tiempo, cómo conceptualizan este término de la racionalidad y por qué la formación docente y la mejora continua de la enseñanza requiere esa mirada de la racionalidad, de la práctica. Okay. La palabra racionalidad es una adaptación de, como el sociólogo francés Pierre Bourdieu habla de sens pratique o la lógica de la práctica. Vale decir, si bien nosotros hablamos de racionalidad, no hablamos de la racionalidad como algo correcto o como algo que se defienda como razonable desde el punto de vista de los académicos. ¿Okay? El razonamiento correcto desde el punto de vista lógico es una racionalidad, pero hay otras racionalidades que tienen que ver con precisamente las prácticas sociales, digamos. Entonces, lo que queremos decir con racionalidad es que algo tiene sentido desde el punto de vista del participante. Ahora bien, y en esto, digamos, yo difiero a Bourdieu, lo ha explicado mucho mejor que yo, ¿no? Pero hay dos aspectos en los cuales, según los cuales entender esta racionalidad, y que lo hemos explicado en este capítulo que salió este año en el libro Theorizing Teaching. Hemos explicado un poco cómo mi colega Dan Jason y yo hemos, por el hecho de que hemos sido docentes nosotros mismos y que ahora somos académicos, hemos tenido la oportunidad de tomar dos perspectivas que son necesarias para entender esta cuestión de la racionalidad. Una perspectiva es la perspectiva fenomenológica, digamos, que es desde el punto de vista del actor social. Hay algo que tiene sentido hacer, digamos, cuando uno se enfrenta a una cierta situación práctica. Puede ser que no sea lo recomendado de hacer por parte de quienes legislan la práctica, pero puede ser lo que tiene sentido hacer desde el punto de vista de quien lo está haciendo en el momento. Bien. Esa es la perspectiva del docente como actor. Y nosotros sin duda hemos tenido esa sensación como docentes nosotros mismos, de que haya ciertas cosas que tienen sentido hacer. ¿Okay? Lo que hemos podido hacer, particularmente por estar trabajando como docentes universitarios ahora y como investigadores de la enseñanza, es tomar una perspectiva objetiva. Objetiva en el sentido de separada de la práctica, digamos. Tener el privilegio de poder mirar la acción sin tener que hacer la acción, digamos.
Y desde ese punto de vista objetivo podemos describir lo que el docente hace, lo que tiene sentido para el docente hacer, describirlo desde el punto de vista de un observador. La síntesis de esas dos cosas es la racionalidad práctica. Es un discurso que el observador construye, según el cual trata de describir lo que al actor le parece tener sentido hacer. Sí, Entonces, porque desde el punto de vista del actor no hay necesidad de tal discurso, digamos, lo que tiene sentido hacerse es una cuestión inmediata que no necesita siquiera verbalizarse, digamos. Y entonces, cuando uno contrapone lo que tiene sentido para los docentes con los discursos de la política educativa, hay una distinción no solamente de metas o de qué es lo que se querría lograr, pero también, sino también de los medios, digamos, de cómo se expresan las dos cosas. La política educativa aparece como un discurso despersonalizado, descontextualizado, mientras que la práctica docente está personalizada y está contextualizada, no está escrita en lenguaje, sino está escrita en términos de acción, ¿no? Entonces, lo que hace el observador, lo que tratamos de hacer nosotros es tratar de darle un discurso a esa manera a lo que tiene sentido hacer desde el punto de vista del docente. Y de lo que hace el docente. A ver, pues resulta como muy interesante. Generalmente, ya lo decías tú al principio, se dan lineamientos de una actuación y hay que trabajar, se sugiere desde el currículum las metodologías o se sugieren actividades o enfoques específicos. Uso de la tecnología. Por ejemplo, el uso de la tecnología que se asume de manera sumamente heterogénea por los profesores de la misma institución, del salón de al lado tal vez, ¿no? Y entonces mirar esto que está haciendo el profesor desde la óptica, o sea, desde el observador, es como muy diferente. Nos hemos enfocado mucho a lo que tiene que hacer el profesor, pero como dándole instrucciones claras, ¿no? Y bueno, el profesor toma decisiones y en esa toma de decisiones, cuando el observador la mira, pues en los ejemplos que tú nos narras en el artículo, en la forma en la que nos describes todo el proceso de investigación, pues entendemos que hay una riqueza enorme en cada actuación y hay todo un conjunto de elementos que se suman, que interactúan en el momento de hacer o no hacer algo, ¿no? Por parte del profesor. Entonces, ahora te quiero preguntar sobre esta referencia que tú manejas sobre la transgresión de la norma. Y cuando hacemos una planeación de una clase y decidimos como profesores, bueno, voy a utilizar este ejercicio, voy a dar esta instrucción, espero que el alumno resuelva esta cosa, pero a veces ya en la aplicación, ya cuando estoy con mi grupo, ya cuando está lloviendo o fueron las 8 de la noche y aquí en México tiembla cada rato, entonces ya está temblando, entonces el maestro a lo mejor cambia las cosas. Y sobre la transgresión de la norma, quiero preguntarte si estos observadores que han guiado este constructo de la racionalidad de la práctica han observado o han identificado ventajas o desventajas en esta transgresión de la norma. La transgresión de la norma es un fenómeno relativamente ordinario, es constitutivo del aprendizaje, digamos. La cuestión es saber entender cómo los sistemas sociales se adaptan a las transgresiones de las normas, ¿no? O sea, por cierto, hay una ventaja, digamos, si lo único que hiciéramos, si lo único que hicieran los estudiantes en el salón de clase es reproducir lo que ya saben hacer, no aprenderían mucho, ¿no es cierto? Entonces, darle a los estudiantes problemas que son siempre iguales a los que han resuelto antes puede parecer muy ordinario, muy normal, pero no necesariamente crea condiciones de aprendizaje. Ahora, entonces voy a hacer una analogía con la música ahora. Una de las cosas que los músicos hacen o los compositores hacen es educar el sentido del oyente a un cierto patrón musical y en algún momento empezar a jugar con ese patrón.
eh, eh, pervertir las expectativas del oyente, por ejemplo, donde cuando el oyente ya se ha acostumbrado a esperar algo, demorarlo, hacerlo sonar distinto. Y esa es la misma idea con la transgresión de las normas, digamos. Lo que en la música puede ocurrir como un entretenimiento, como un deleite estético, en el caso del aprendizaje se vuelve una oportunidad de trabajar, de crecer, digamos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un problema de demostración donde la costumbre, la norma es que las figuras geométricas se proporcionan con sus etiquetas o con los nombres de los vértices de las figuras, para que los estudiantes se refieran a ellos cuando hacen una demostración. Una manera de transgredir esa norma puede ser proporcionar una figura pero sin las etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir en ese caso? Bueno, los estudiantes, lo más probable es que para poder escribir la demostración necesiten ponerle sus propios nombres a los vértices de la figura, pero que entonces cuando comuniquen sus demostraciones entre ellos, no va a ser muy claro que estén hablando de los mismos objetos. ¿Y qué puede ocurrir en ese caso? Bueno, puede ocurrir que los estudiantes se vean involucrados luego en resolver esas ambigüedades, digamos. Cuando alguien habla del lado AB, ¿a qué se refiere? Y describir los objetos matemáticos con descripciones que no son solamente en funciones de sus nombres, sino en funciones de las propiedades que tienen, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es a que transgredir una norma como esa tiene un propósito, digamos, desde el punto de vista del docente. Transgredir esa norma, dejar de hacer algo que los estudiantes esperaban que uno haga, puede perseguir un propósito didáctico, digamos, de ser una cuestión muy intencional. En este caso, la intencionalidad podría ser, bueno, lo que quiero es que mis estudiantes sepan referirse a los elementos de una figura geométrica en función de sus propiedades y no en función de sus nombres, digamos. Lo que yo diría, bueno, es una idea muy defensible, digamos, desde el punto de vista de la disciplina de la matemática. Por supuesto, es mucho más importante las propiedades que definen los conceptos que los nombres de los objetos, ¿bien? Entonces, transgredir la norma no solamente cumple una función pedagógica o didáctica en este caso, sino que además es defensible desde el punto de vista de la disciplina. Sin embargo, podemos también explicar por qué uno podría no querer hacerlo o no animarse a hacerlo. Y es el hecho de que cuando uno deja de ponerle las etiquetas a los vértices de la figura, lo que genera cierto nivel de caos en la clase, digamos, donde los estudiantes digan, bueno, pero ¿le va a poner las etiquetas a la figura? O cuando decimos el punto A, ¿cuál es el punto A? ¿No? Cierto nivel de falta de orden, digamos, que surge precisamente por la transgresión de la norma. Entonces, la perspectiva de la racionalidad de la práctica trata de entender por qué el docente podría oponerse a transgredir la norma, pero además estudiar las condiciones en las cuales sería viable transgredir la norma. Y este ejemplo que utilizas, estos gráficos que utilizas en tu artículo, coincido con Liliana, fueron realmente valiosos para entender estas nociones y todo el desarrollo que logras en este tema de la racionalidad y de la toma de decisiones de los profesores. En verdad, estos gráficos, y bueno, invito a toda nuestra comunidad académica que si aún no ha leído el artículo, que por favor no se lo pierda o que se lo regale de Navidad, porque es un artículo bello, claro, muy bien planteado. Y algo muy interesante cuando tú describes esto de la transgresión de la norma, dices, bueno, hay algunos elementos didácticos que entran en juego, hay decisiones que el maestro toma
por ejemplo, yo no quiero caos, no quiero ruido, quiero disciplina, lo quiero rápido, ¿no? Entonces, hay un conjunto de decisiones que tal vez sean conscientes, inconscientes, definidas de manera anticipada o definidas en el momento. Pero hay una parte del artículo interesantísimo cuando nos hablas de las obligaciones profesionales. Entonces nos dices que, bueno, para transgredir esta norma o al referirse a la transgresión de la norma, han identificado ustedes algunas obligaciones personales que desde mi perspectiva como formadora de docentes me dan mucha riqueza para concentrar, digamos, nuestras decisiones como profesores, cuando decidimos planear algo con una actividad, un recurso, en un contexto, etcétera. Háblanos, por favor, de estas obligaciones que tú citas o que ustedes han identificado en tu investigación y que, bueno, repito que yo considero desde el ámbito fuera de la matemática que podrían también ser muy útiles para entender a todos los a otros profesores, pero ¿cómo fueron identificadas estas obligaciones y cómo impacta en, digamos, en la práctica de la enseñanza estas obligaciones identificadas? La manera como las hemos identificado ha sido a través de escuchar cuando docentes miraban instancias o episodios en video, por ejemplo, donde el docente hubiera transgredido una norma y cómo ellos justificaban lo que el docente hubiera hecho. Entonces, por ejemplo, si en uno de los artículos de los primeros artículos que publicamos sobre esto, había un alumno que estaba tratando de hacer una demostración en el pizarrón y el alumno dice que no puede justificar por qué dos rectas son paralelas, pero que una vez que él pudiera justificar que las dos rectas son paralelas, el resto de la demostración sería muy fácil. Entonces el docente le dice al estudiante que, ok, asuma que ya lo justificó a eso y siga. Entonces, ese comportamiento de parte del docente es algo que en Estados Unidos se consideraría muy contrario a la norma en la enseñanza de la demostración, digamos. Porque precisamente al hacer que los estudiantes aprendan la demostración, lo que se les trata de hacer entender es que no asuman cosas que no pueden justificar. Y los docentes, cuando les hemos mostrado ese video a los docentes, a docentes de geometría también, ellos reconocen de que lo que el docente hizo no es común, que no es algo que ellos normalmente harían. Pero otra cosa que dicen es, bueno, en realidad lo que está haciendo es mostrándole al estudiante cómo es que uno descubre una prueba, ¿no? O cómo uno descubre el argumento de una demostración. Porque el docente le había dicho, ok, asuma esto ahora y después vamos a volver para ver si lo podemos justificar. Entonces los docentes mirando ese video encontraron razones incluso matemáticas, desde el punto de vista de la heurística matemática, que justificaban tomar tal decisión didáctica. Si bien afirmaban que como en términos lógicos, asumir que el enunciado de que las rectas eran paralelas no estaba justificado aún, desde el punto de vista de descubrir la demostración en general, eso parecía como una transgresión justificable, digamos. Entonces, ese tipo de reparos, digamos, de maneras de elaborar en qué sentido en qué mundo posible tendría sentido hacer lo que el docente hizo. Ese tipo de respuesta fue lo que generó la idea de las obligaciones, en el sentido de que algunas veces las justificaciones de las transgresiones, y por justificaciones digo la manera en la que docentes que son colegas de quien está en el video, o sea, que gente que practica el mismo tipo de enseñanza, maneras en las que ellos justifican la acción, fueron la base empírica para decir, bueno, existen estas obligaciones profesionales que sirven como manera de justificar las transgresiones de la norma. Entonces, lo que vimos fue que había 4 tipos de
justificaciones, las justificaciones disciplinarias o justificaciones que se atienen a la naturaleza de las matemáticas, justificaciones que se referían al estudiante como individuo, por ejemplo, con relación a la cognición de los estudiantes o la emoción de los estudiantes o las condiciones físicas de los estudiantes. Cuestiones más bien sociales que tenían que ver con las normas sociales de convivencia, la manera como hablamos entre seres humanos educados o la manera en la que compartimos recursos, y luego cuestiones institucionales como que tienen que ver con las políticas educativas de la escuela y cosas de ese estilo, ¿no? Esas cuatro fuentes de obligación, digamos, fueron importantes para nosotros porque son fuentes de justificaciones que permiten mostrar a la transgresión de la norma como una cosa razonable. Okay. Y como una cosa posible, ¿no? Yes. Un elemento que puede enriquecer la parte didáctica que tiene que ver tal vez con la disciplina o tal vez con los lineamientos institucionales, ¿no? Cada institución tiene sus políticas educativas, tiene sus, digamos, sus referentes sobre los cuales quiere trabajar, ya sea las cuestiones, por ejemplo, de inclusión, tan importantes en las obligaciones sociales. Y entonces, bueno, tal vez una toma de decisión es transgredir una norma o ajustarse a la norma, probablemente le da más elementos a una obligación, a otra o a tres de las obligaciones, ¿no? De las que tú nos mencionas. Por eso me parece tan importante resaltarlas en este diálogo contigo, porque caray, todos los profesores tenemos obligaciones institucionales, sí, pero también tenemos obligaciones con las cuestiones didácticas de las disciplinas propias, ¿no? Las didácticas específicas que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero a veces se olvidan las cuestiones sociales o las cuestiones emocionales, tal vez las cognitivas las toman en cuenta, pero tú bien mencionaste que también hay compromisos y hay digamos, un referente cognitivo emocional que también los maestros tienen el compromiso o la obligación de tomar en cuenta cuando tomamos decisiones. Y esto me parece muy valioso. Yo digo, Patricio, para todas las disciplinas, aunque cada disciplina tenga referentes didácticos diferentes, bueno, pero me parece que nos ayuda a entendernos un poquito mejor como profesores. Sí, muchas gracias, Maru. Patricio, bueno, con las preguntas que te acaba de plantear, Maru, hemos podido profundizar en algunos de estos conceptos tan interesantes que leímos en el artículo, la racionalidad misma, la racionalidad de la práctica, la transgresión de la norma y ahora las responsabilidades profesionales del profesor. Los participantes también han comenzado a hacer algunas preguntas, pero a mí me gustaría hacerte una que se salga un poco del artículo y que tiene que ver con pues esos intereses que ya te diste cuenta que tenemos como grupo que organiza este seminario, Repensar las Matemáticas. No solo somos una comunidad conformada por profesores de matemáticas, sino también profesores de otras asignaturas e incluso personas que se han dedicado a la formación de profesores, como es en el caso de Maru, en los niveles de bachillerato y de nivel superior. Este seminario, uno de sus propósitos es, como lo decía yo al principio, ser un vínculo con los profesores con diversas investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas que le den idea y viabilidad, consistencia a proyectos que hagan en sus propias aulas con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los profesores. Entonces, queremos crear esta comunidad y una de las cosas que nos llamó la atención de este artículo, que lo enuncias como el resumen de un programa de investigación, pues nos gustaría saber, preguntarte, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja un programa a lo largo del tiempo? ¿Cómo se forma el equipo de investigación? Y bueno, los resultados ya están, ¿no? Ya no solo es esta síntesis que nos ofreces en el artículo, sino
es una investigación, es un programa de investigación vivo. Los documentos, el documento al que hiciste alusión, el capítulo del libro con Chazán, también se encuentra la liga en el blog para todos los que lo quieran revisar. Pero a ver, Patricio, cuéntanos esto, ¿cómo se arma un programa, cómo se arma un equipo y cómo se trabaja a través de los años en una línea concreta de investigación? Es una pregunta interesante y no estoy muy seguro de tener una respuesta explícita, digamos, pero hay cosas que podría decir que han sido importantes para nosotros en términos de cómo enfrentarnos a la tarea. Una actitud vital que hay que tener es la noción de que de cuando uno hace investigación uno está aprendiendo. Que básicamente la investigación es aprender, es la manera como los adultos aprenden. Es la manera como los científicos aprenden, pero entonces el hecho de que uno esté dispuesto a tomar riesgos y a animarse a cometer errores es fundamental. Lo mismo que uno tiene que estar dispuesto a aceptar desafíos que son más grandes de lo que uno puede hacer. En el caso nuestro, los desafíos a veces han venido del lado de afuera, digamos. Por ejemplo, a mí siempre desde la idea de entender la enseñanza ha sido siempre importante para mí, incluso desde antes que terminara mi doctorado. Yo tenía una visión de la educación matemática como ciencia básica, digamos, donde si bien está bien claro que hay mucha gente cuyo enfoque hacia la investigación se enfoca directamente en cómo mejorar algo en particular, digamos, cómo mejorar ciertos programas de enseñanza y demás. A mí me interesaba y me sigue interesando entender procesos fundamentales, como por ejemplo, en este caso, cuál es la racionalidad de la práctica de la enseñante, ¿no? En el 2001, la comunidad de investigadores en educación en general recibió un reporte que se llamaba Scientific Research in Education, escrito por la National Academies Press, que es un sello editorial que está vinculado a las academias nacionales, en el cual se abogaba por el uso de métodos de investigación que fueran más científicamente robustos, digamos. Abogaban para que la investigación en educación utilizara métodos que son más normativos en las ciencias sociales. En ese entonces, eso venía en respuesta a una década de investigación en la cual las investigaciones de naturaleza cualitativa habían florecido, digamos, pero que en parte como consecuencia de lo que ocurre naturalmente cuando una nueva herramienta se hace disponible, hay usos que son muy buenos y hay usos que son muy malos, digamos. Entonces, el reporte de Scientific Research in Education trataba de establecer la expectativa que ciertas preguntas debían de contestarse utilizando diseños más rigurosos que lo que estaba disponible. Pero los ejemplos que daban para disciplinas como la educación matemática, todos aparecían como ejemplos que fueran muy aplicados, digamos, donde lo que en la presentación de ese reporte, lo que nos pareció a nosotros era que la manera como los autores estaban conceptualizando la investigación en nuestra disciplina se iba a limitar a algo parecido a la farmacología, digamos, donde se crea un medicamento y se hace un estudio para ver si funciona.
ese tipo de estudios, digamos, de la efectividad del currículo, la efectividad de una cierta técnica de enseñanza, son parte del pasado de la investigación en educación matemática. Si uno mira los volúmenes del journal que yo edito en los años 70, todos los artículos eran así. Eran donde se comparaba un currículum con otro, se comparaba una técnica con otra y se veía si los resultados en términos del aprendizaje de los estudiantes eran mejores o no. Entonces, lo que nos pareció a nosotros fue que el reporte de Scientific Research in Education nos trataba de relegar a ese tipo de investigación, donde lo que íbamos a estar haciendo en educación matemática, en el caso que quisiéramos ser científicos, era investigación aplicada. Entonces lo que nosotros nos planteamos es, bueno, pero si fuéramos a hacer investigación rigurosamente científica, podríamos hacer investigación que contribuya al crecimiento del conocimiento básico. Entonces ese fue el desafío fundamental. Nos ha tomado fácilmente 20 años en llegar a poder tener respuestas concretas, digamos. Pero la respuesta es afirmativa, digamos. Hay maneras de confirmar empíricamente, utilizando diseños rigurosos, que es las propiedades de la enseñanza, como por ejemplo la existencia de ciertas normas de instrucción. Entonces, en el transcurso de estos 20 años, lo que hemos hecho es aprender un montón de metodología que no conocíamos. Digamos. Cuando yo me formé, por ejemplo, en mi doctorado no aprendí nada de psicométrica. Tuve que aprender de la psicométrica a través del trabajo, digamos. Entonces aprendí a construir elementos para la medición del reconocimiento de las normas. He aprendido diseños estadísticos más sofisticados, digamos. Entonces, si bien he mantenido mi formación cualitativa de cuando estudié en el doctorado, he aprendido otras cosas que me han requerido aceptar el desafío, digamos, y por cierto, cometer errores en el transcurso, digamos, pero digamos, yo creo que esa idea de considerarse que uno está aprendiendo todo el tiempo es la idea fundamental de cómo construir un programa de investigación. Porque además es eso lo que lo mantiene a uno motivado como para continuar trabajando, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir es que para mí ha sido fundamental también pensar que lo que estaba haciendo no era solamente aprender yo mismo, sino crear un contexto en el que otra gente pudiera aprender también. Entonces lo que yo he querido hacer es no solamente, en lugar de avanzar rápidamente en una línea de investigación, he ido creando distintos proyectos más pequeños a donde pudiera incorporar estudiantes tanto graduados como de pregrado. Entonces, ahora, por ejemplo, una cosa que me da mucha satisfacción es que nosotros recibimos estudiantes de primer año de la universidad que vienen a trabajar con nosotros en algún proyecto. No saben absolutamente nada de investigación, pero podemos involucrarlos en investigación desde el primer momento porque tenemos proyectos más pequeños en los que los podemos involucrar a ellos. Y para dar un ejemplo muy placentero, es que hemos tenido algunos de estos estudiantes de pregrado han ido a presentar a conferencias como el Psychology of Mathematics Education North America o la Sociedad de Information Technology and Education. Y entonces eso, a lo que voy es que el contexto puede ser muy productivo también para generar no solamente trayectoria y productos de investigación, sino también recursos humanos, digamos. Personas que aprenden a trabajar, a hacer investigación y que después pueden llevar ese aprendizaje a hacer sus propios trabajos en otro lado, incluso alumnos muy jóvenes. Qué interesante, ¿no? Nos gusta mucho y seguramente podemos leer de esta evolución de tu programa y de lo que actualmente se está haciendo, siguiéndote en los artículos y capítulos que estás publicando.
Nos da mucho gusto, de verdad, habernos encontrado con este artículo y bueno, y conocerte a ti personalmente y que hayas tenido esta disposición para platicar, para venir a dialogar con nosotros. Queremos entrar a las preguntas que nos han hecho algunos colegas de nuestra comunidad y para eso regresamos un poco al artículo. Te voy a leer la pregunta del profesor Mario Armando Giordano Moreno. Él es profesor de aquí en el Instituto Politécnico Nacional en el bachillerato, da clases de matemáticas y te dice que a él le llama la atención la compatibilidad entre el conocimiento matemático involucrado explícitamente en la tarea y el conocimiento matemático que el enseñante espera evidenciar en las acciones de sus estudiantes al involucrarse en la tarea. Dice, si lo estoy entendiendo correctamente, el intercambio instruccional enfoca esta duplicidad de lo que se pone en juego en una tarea de aprendizaje. Considero que no es trivial esta compatibilidad. Por una parte, el lenguaje es fundamental. Explorar, inferir, comprobar o demostrar deberían evocar significados suficientemente diferenciados en los estudiantes y desde luego en quien enseña. Por otra parte, también la situación particular condiciona el intercambio. En un curso de geometría de nivel bachillerato, difícilmente los estudiantes podrán involucrarse en procedimientos axiomático-deductivos en las primeras etapas del curso. Quizá tendrán esta posibilidad más adelante, suponiendo que la instrucción promueva esa capacidad. En contraste, en las primeras etapas del curso, los estudiantes sí podrían involucrarse en procesos exploratorios o de conjetura, en los que la evidencia esperada está en el descubrimiento de las propiedades de los objetos matemáticos que se ponen en juego. Coincido en que una mejora en la enseñanza puede apoyarse en intercambios instruccionales en los que se atienda con cierto rigor dicha compatibilidad. Y la pregunta es, desde tu experiencia en esta línea de investigación, ¿qué es lo que ayuda a los docentes a generar tal compatibilidad en las situaciones de enseñanza y aprendizaje que ellos proponen a los estudiantes, a sus estudiantes? Muy buena pregunta. La idea del intercambio instruccional está explicada muy bien en la pregunta. Es cierto, la cuestión es cómo establecer una cierta equivalencia entre los comportamientos de los estudiantes en tareas particulares y los conocimientos que los docentes tienen que como objetivo enseñar. Y es cierto que actividades de exploración o de conjetura pueden ser mucho más posibles para los estudiantes, para que los estudiantes las hagan, que actividades de demostración, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos desde el punto de vista del docente, uno podría decir, bueno, puede ser mucho más eficiente en términos de tiempo, establecer cuáles son los enunciados a demostrar y establecer cuáles son los conceptos a los que se refieren esos enunciados, que dejar que los estudiantes los descubran por su cuenta, porque aquello va a tomar más tiempo y tiene más error. Entonces, yo creo que algo que es fundamental para que los docentes puedan ver que tiene cierto sentido dejar que los estudiantes descubran tales conceptos y proposiciones, es mostrar que la necesidad intelectual de esos conceptos está relacionada con ciertos problemas, digamos, que hay problemas que los estudiantes pueden entender cuando, desde el punto de vista epistemológico en el que ellos están, hay problemas que ellos pueden entender y que en el transcurso de trabajar en tales problemas, los nuevos conceptos y las nuevas proposiciones se vuelven importantes, ¿no? Por ejemplo, si una vez que hemos definido lo que es un círculo tangente a una recta, si el teorema siguiente es demostrar que un círculo tangente a dos rectas que se cortan
subtiende segmentos que son congruentes, ¿no? Que los segmentos de las rectas tangentes desde el punto de intersección de las rectas y los puntos de tangencia son congruentes. En lugar de enunciar ese teorema y esperar que los estudiantes solamente lo demuestren, tiene mucho más sentido desde el punto de vista epistemológico que los estudiantes se envuelvan en un proceso de descubrimiento de ese teorema. La cuestión es cuál es el problema que los va a llevar a los estudiantes a enunciar ese teorema. Y lo que se vuelve importante es, bueno, ¿hay alguna manera de enunciar un problema en el cual la posibilidad o la imposibilidad de resolver el problema esté conectada con establecer ese enunciado o no? Entonces, yo diría la formulación del teorema, o la formulación de la condición que permite al problema resolverse o no resolverse, es el conocimiento que puede estar en juego en un trabajo de descubrimiento o de exploración, que la manera de progresar desde la exploración hacia la deducción pasa por enunciar problemas en los que los estudiantes puedan actuar en el problema y a la vez enunciar condiciones que les permitan defenderse de los requerimientos del problema. Sí, muy interesante. Y ya nos dejaste otro problema que ya me lo imagino para construirlo en GeoGebra también. Fíjate que no son como naturalezas diferentes, la parte de la conjetura y la exploración y la parte de la demostración. Y no necesariamente tienen un nivel uno arriba del otro. Es lo que entiendo. Y también entran en juego las cuestiones de la creatividad. La creatividad se puede dar tanto en encontrar la propiedad como en demostrarla. Bueno, pues Mario, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por el interés en el seminario. Mario, ¿tenemos otra pregunta? Tenemos una pregunta muy extensa que nos plantea Domingo Márquez Ortega. Él es profesor de bachillerato general, pero también es profesor de escuelas superiores en Cuautitlán, de la UNAM. Voy a dar una pequeña entrada y voy a elegir una de las 7 preguntas que te plantea. Hay mucha riqueza, pero no creo que nos alcance el tiempo para plantearlas todas, para tratar de responderlas todas, pero me parece que podríamos elegir una. Te voy a dar el contexto en el que nos los plantea. Y entonces él habla sobre las decisiones que toman los maestros en la clase y dice, en especial, lo que respecta a la transmisión de conocimientos son fundamentales para el éxito del proceso educativo. Las decisiones están influenciadas por una variedad de factores y requieren habilidades pedagógicas, conocimientos del contenido, comprensión de los estudiantes y adaptabilidad, un poco lo que tú hablabas en las obligaciones. Algunas áreas claves de decisión y cómo se pueden describir y explicar nos plantea, primero, número 1, el diseño de la enseñanza y sintetiza en 2 elementos básicos, que es la planeación de la lección y el uso de recursos. Pero también habla de la metodología de la enseñanza como otro elemento y entonces hace referencia a los estilos de enseñanza y a la adaptación al estilo de aprendizaje. Y toca un tercer punto que es la evaluación de los aprendizajes en cuanto a los métodos de evaluación y la retroalimentación. Y dice, las decisiones que toman los maestros son complejas y multifacéticas, implican una combinación de conocimiento del contenido, comprensión de las necesidades de los estudiantes y habilidades pedagógicas, por lo que para reflexionar sobre la práctica educativa de acuerdo con las áreas antes mencionadas, se plantea, te decía yo, te plantea 7 preguntas, más o menos, muchas preguntas. Voy a elegir una, Domingo, yo creo que esto es algo que tal vez no llena completo tu participación, pero hay una en particular que me llama la atención porque habla sobre la evaluación de los aprendizajes. Y entonces, lo que él plantea es, la pregunta que él plantea dice, ¿cómo decide el profesor qué métodos de evaluación son los más apropiados para medir el aprendizaje de los estudiantes?
en este marco de la toma de decisiones que tú nos describes en tu artículo. ¿Ha logrado el proyecto de investigación llegar a esta parte en identificar, en observar estos métodos de evaluación y la toma de decisiones que los maestros hacen en esta fase de la enseñanza, en la evaluación? Yo diría que no hemos llegado a esto aún. Lo que podemos hacer es discutir un poco de qué se trata con la evaluación, ¿no es cierto? O sea, hay aspectos de evaluación formativa, por ejemplo, que es muy probable que sí hayamos escrito cosas al respecto. Me refiero a, por ejemplo, cuando en el contexto de situaciones de enseñanza-aprendizaje, la manera en la que el docente informa sus decisiones basado en los comportamientos de los estudiantes, tiene un poco que ver con cómo los estudiantes responden a las normas de instrucción, digamos. Entonces, el hecho de que los estudiantes no sean capaces de cumplir con lo que les toca hacer en la tarea es no solamente un hecho de que participa en las posibilidades de que el estudiante aprenda, sino también una pieza de información para el docente, que lo hace al docente cambiar sus decisiones, adaptar sus decisiones, o que puede hacerlo adaptar sus decisiones. Entonces, pero eso no necesariamente se refiere a medir el aprendizaje de los estudiantes, sino se refiere más que nada a confirmar que los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo, o que confirmar que los estudiantes están participando o no están participando. En términos de la medición de los aprendizajes, no hemos llegado a estudiar empíricamente el caso de cómo los docentes establecen que los estudiantes han aprendido algo en particular, digamos, pero es una tarea que yo creo que se podría enfocar desde el punto de vista de la racionalidad de la práctica. Lo único que yo diría es la pregunta misma: ¿cómo decide qué métodos de evaluación son más apropiados para medir el aprendizaje de los estudiantes? Yo haría esa pregunta desde el punto de vista del docente, digamos. El docente en sus circunstancias de trabajo, ¿cuáles son los métodos de evaluación que aparecen como más apropiados para el docente mismo, para medir el aprendizaje de los estudiantes, y no desde el punto de vista del observador? Me interesa bastante menos decir cuáles son cuáles cosas yo querría que el docente hiciera para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que uno tendría que plantearse ahí es: ¿cuál es el papel que juega la medición de los aprendizajes en las condiciones de trabajo del docente? Porque la evaluación del aprendizaje desde el punto de vista de los observadores como nosotros, que podemos teorizar el aprendizaje de los estudiantes sin pensar en que los estudiantes son agentes institucionales, podría limitarse a crear instrumentos de evaluación que son metodológicamente válidos, ¿no? Que sean defensibles con respecto al contenido, por ejemplo, y que permitan que permitan construir medidas que sean confiables y válidas. Pero desde el punto de vista del docente hay cuestiones institucionales también. Tienen que ver con la medición de los aprendizajes, tiene que servir para decidir si el estudiante aprobó el curso o no. Tiene que usarse para decidir cuestiones de cuál es el lugar que el estudiante ocupa en la jerarquía entre los estudiantes. Tiene que utilizarse como una manera de coaccionar a los estudiantes para que estudien. O sea, la medición de los aprendizajes tiene otros propósitos institucionalmente. Y yo creo que para contestar la pregunta que plantea Domingo desde el punto de vista de la racionalidad de la enseñanza, la idea de cuáles métodos de evaluación son más apropiados tiene que considerarse desde el punto de vista del docente como un agente institucional.
Claro. Pero a lo mejor en la evaluación formativa que también mencionaste hace un rato, tal vez queden implícitas algunas de esas obligaciones de las que has hecho referencia en tu trabajo, ¿no? Tal vez podríamos, bueno, ahora con esta pregunta yo empiezo a buscar en tu texto con qué herramientas podría yo pensar o repensar esta pregunta para hablar de la evaluación. Y cuando los maestros también deciden evaluar, claro, tienen que seguir mucho, digamos, los criterios o las características institucionales, pero también hemos dicho, ¿no? El maestro también tiene metas específicas para sus estudiantes, como por ejemplo la comprensión más amplia de fenómenos matemáticos o fenómenos sociales o compromisos sociales, ¿no? Con el entorno, por ejemplo. Entonces, tal vez su evaluación, pues puede estar enriquecida, dices, no la han incluido en esta parte de tu investigación, pero a lo mejor puede estar considerando también algunos de estos elementos, no lo sé, pero no habíamos tocado el tema de la evaluación, por eso me pareció interesante y ya le agradezco al maestro Domingo que lo haya puesto en la mesa, pensar la evaluación y pensar en cómo se toman decisiones en el momento en que diseñamos instrumentos o hacemos referencias a los recursos o a las actividades propias para evaluar, para evidenciar lo que el alumno sabe y hasta dónde lo sabe. Pues muchas gracias a Domingo por sus preguntas. Son muchas preguntas, vamos a dejarte tarea, yo creo, Patricio, porque son todas interesantes y bueno, nos encanta que nuestros compañeros, nuestros colegas nos ayuden a replantear cosas que desde sus experiencias y desde sus instituciones también nos dan luz para entender el fenómeno de la enseñanza de los profesores. Muchas gracias a Domingo. Bueno, de la pregunta de Domingo, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, regresamos al Politécnico y ahora toca el turno de la pregunta de Guillermina Ávila García. Ella es profesora también de bachillerato, pero es profesora de física. También da clases de matemáticas, pero su formación es en enseñanza de la física. Entonces, pero ella te la va a plantear. Bueno, planteó dos preguntas en el foro, pero te va a hacer una aquí por vía Zoom. Adelante, Guillermina, por favor. Sí, buenas tardes, doctor Patricio. Muchas gracias por compartir su experiencia a través de esta investigación que es muy interesante. Nosotras estamos trabajando, bueno, nosotras digo porque la doctora Liliana y otra colega, Fabiola, estamos trabajando sobre un artículo que tiene que ver con física y matemáticas a partir de la matemática discreta. Entonces, cuando leí el artículo, dije, oh, pueden salir podemos justificar muchas situaciones que estamos planteando en ese artículo que estamos escribiendo. Para el docente de física, que de modo natural estamos constantemente apoyándonos en los modelos matemáticos para fundamentar los fenómenos físicos que se observan, para los estudiantes a veces se torna muy complejo aplicar un problema. De hecho, creo que hemos caído en el error los profesores de resolver ejercicios, no problemas como tal. Pues ya que se requiere más de una sesión, nuestros programas de estudio están bastante amplios. Bajo las normas de instrucción, ¿qué nos recomendaría a los profesores de física para aplicar problemas y no solo ejercicios en una clase que normalmente tiene duración de 2 horas? Los estudiantes de bachillerato por lo general tienden a olvidar rápidamente los conceptos vistos en una clase anterior o no hay una comprensión lectora adecuada, como lo indican nuestros resultados de PISA 2022 en México. ¿Cómo podemos los docentes modificar esa racionalidad de la práctica a través de la representación simbólica que usted menciona en su documento? Gracias. Yo creo que una manera de... O sea, la respuesta que podría darle es similar a la que di a la pregunta anterior sobre la conexión entre la exploración y la demostración. Yo creo que hay problemas de modelaje, digamos, que podrían utilizarse para establecer la necesidad de la representación simbólica y como para pautar el desarrollo del problema en ejercicios más pequeños, digamos. Si usted empieza por una reproducción del fenómeno físico utilizando objetos que, digamos, sean
mucho más grandes que los estudiantes o incluso de una escala similar a la del cuerpo de los estudiantes. Manipular ese tipo de objetos para responder preguntas se vuelve una cosa más, más engorrosa y más difícil, ¿no? Entonces, representar de alguna manera, sea con diagramas o eventualmente con símbolos y otro tipo de signos, digamos, puede volverse una necesidad de parte para los estudiantes. Y entonces, mover desde el desarrollo, digamos, desde el problema físico en un entorno natural, en donde resolverlo tiene ciertas restricciones logísticas, digamos, a una representación simbólica donde está mucho más claro qué es lo que se puede hacer. Yo creo que es una manera en la que se le puede dar más integridad al fenómeno físico, a la par que resolverlo de una manera analíticamente más rigurosa. Pero, o sea, estoy fuera de mi área de competencia, digamos. Estoy imaginándome fenómenos físicos, pero no necesariamente curriculares desde el punto de vista de lo que usted trabaja, así que le pido disculpas si es que no estoy hablando de algo que resuelva su problema. No, al contrario, muchas gracias. Sí, sí, me está dando las ideas y la pauta para. Gracias. Muchas gracias, Guillermina, por conectarte y plantear la pregunta de viva voz. Hay otras preguntas en el foro de discusión, Patricio, y bueno, me uno a la invitación que te hace Maru de que tú también te asomes y tal vez puedas interactuar con algunos de los colegas. Te hacen otras preguntas sobre la evaluación y también si han considerado en los estudios o han clases con uso de cierta tecnología. Pero como una última pregunta para esta sesión en la que hemos hablado de la racionalidad en la práctica de la enseñanza de las matemáticas, te voy a plantear la de otra profesora que trabaja en las dos instituciones y habla sobre la figura del profesor como investigador. Dice que puede ser controversial esta figura del profesor investigador y le llama la atención los comentarios que acabamos de hacer sobre la posición del profesor como el que hace y el investigador como el que observa. ¿Qué opinas tú mismo de la posibilidad de que el mismo profesor sea el investigador? En caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿qué recomendarías para fortalecer esta investigación y que llegue más allá de aplicar estrategias y observar los logros como los que describiste en la charla? Yo creo que hay distintos tipos de investigación, digamos, por cierto, la práctica enseñante tiene tiene una componente de aprendizaje que es muy similar al aprendizaje de la investigación, digamos, cuando uno se enfrenta a un nuevo grupo de estudiantes, uno utiliza lo que sabe de trabajar con otros estudiantes, pero forma conjeturas y hace cierto tipo de trabajo empírico, digamos, como docente. La evaluación formativa, por ejemplo, es una manera en la que uno confirma o falla en confirmar las conjeturas que uno hace, digamos. O sea, uno podría decir que mucho del trabajo del enseñante envuelve actitudes empíricas similares a las de la investigación. Pero hay una diferencia fundamental en la investigación básica que puede hacer alguien que no está involucrado en enseñar por todo el tiempo y la investigación más contextualizada que un docente podría hacer en su clase. Y es el hecho de que los productos de la investigación son distintos en términos de a qué contribuyen, digamos. El trabajo de un docente que investiga constantemente en su clase produce aprendizajes concretos en sus estudiantes. A lo largo de muchos años, y tal vez si el docente participa de otro tipo de actividades, como por ejemplo lesson study o algo así, es posible que esos conocimientos que están más contextualizados en la vida y las prácticas de sus estudiantes
se convierta en conocimiento un poco más generalizado, que tenga que ver con, como, por ejemplo, cuáles son las distintas maneras de enseñar esta lección o cuáles son los distintos aprendizajes que pueden aparecer cuando uno enseña esta lección, pero que siempre van a emerger de lo particular hacia lo general. Van a tener mucha más solidez a nivel particular en el contexto en el que el docente enseña y van a ser más tentativos en términos de cuál es el ámbito de su generalización. La investigación básica que se hace desde el punto de vista de un observador tiende a ir de lo general hacia lo particular, digamos. Lo que hemos estado tratando de hacer nosotros con la racionalidad de la práctica es tratar de buscar un término medio, digamos, donde lo que, mediante privilegiar las situaciones en las que los docentes se encuentran, podemos tratar de sacar a relucir cuáles son los conocimientos y las maneras de actuar en contexto, pero mediante utilizar métodos que son más bien cuantitativos y que recogen datos en gran escala, como por ejemplo usando encuestas y mostrando las situaciones de clase utilizando los cómics. Lo que podemos hacer es generar generalizaciones empíricas que se refieren no al trabajo de un cierto profesor, sino al trabajo de muchos docentes, digamos. Entonces, es una manera en la cual podemos mantener la investigación enfocada en lo que es particular a la práctica, particularmente lo que es particularmente matemático de la práctica, a la par que tratar de generalizar las afirmaciones, darlas con cierto grado de probabilidad de existencia en la práctica en general. Muy interesante la respuesta. Y yo creo que en el medio entre generar conocimiento de lo particular a lo general, como hacemos los profesores, o de lo general a lo particular, como se desarrolla desde la investigación, está el término medio que es el seminario Repensar las Matemáticas, que acerca al profesor con los investigadores y les pide que respondan las preguntas que han generado a partir de la lectura de sus productos en el día de hoy de tu artículo, Patricio. Maru, Patricio, les propongo que vayamos haciendo un cierre de esta sesión. Tal vez comienzo yo, después Maru y le dejamos el final a Patricio. Me ha gustado mucho leer el artículo porque es la síntesis de una investigación muy interesante. Hemos leído otras investigaciones, tal vez sea la traducción, pero a veces es como muy difícil acceder a las ideas, sobre todo cuando hay planteamientos de conceptos tan complejos, ¿no? Como los que discutimos el día de hoy en esta sesión. Sin embargo, el artículo fue muy accesible y como lo dijeron en varias de las intervenciones en el foro, ha permitido como ver diferentes partes de esta gran complejidad que es la enseñanza de las matemáticas. A mí en particular, los ejemplos, las situaciones que usaste para ilustrar algunos de los conceptos, las preguntas que se introdujeron, ¿qué hace que el profesor tome una decisión en el enunciamiento del problema o de la tarea a resolver? A mí me gustó mucho. Y bueno, el acceder a estos aspectos teóricos y metodológicos con la compañía de mis colegas, ahora con María Eugenia, hace que esta comprensión sea, bueno, en mi caso, más robusta. Así que les agradezco a los dos, Maru, Patricio, por esta conversación a partir del artículo de Patricio. Ya comentamos, Patricio, el artículo ha sido muy enriquecedor desde el ámbito, digamos, con una mirada externa a la enseñanza de las matemáticas, pero siempre cerca de mis profesores de matemáticas, mis colegas, compañeros y grandes amigos matemáticos. Yo construyo un marco personal sobre la enseñanza y sobre digamos, la obligación de la formación de profesores, que es mucho de lo que he trabajado en el instituto.
y que aunque la formación que yo hago es una formación de tipo, digamos, didáctico-pedagógica de corte general, el leer el artículo, pues me lleva no solamente a reconocer y a reflexionar sobre mi propia práctica como formadora de profesores, pero sobre cómo invita la lectura de tu texto a reflexionar sobre lo que cada profesor hace, ¿no? Lo que cada uno hacemos. Y este video, esta videosesión que quedará en la nube en YouTube, es consultada no solamente la ven los que hoy están participando en vivo con nosotros, sino que la ven otros colegas de otras instituciones, de otras partes del mundo, y a ellos quiero invitarlos a que no solamente vean la videosesión, sino que lean todas las preguntas que están también en nuestro foro, que hagan nuevas preguntas, que participen entre colegas intercambiando ideas, porque esto que nos has aportado en verdad me ha sido como muy útil para entender muchas cosas de mi propio campo profesional. Y bueno, pues invitarte a que nos ayudes a dar en esta mirada a nuestro foro del Seminario Repensar las Matemáticas, pues que si tienes la oportunidad de apoyarnos para contestar algunas preguntas que pudieron haber quedado pendientes o que te resulten a ti también como muy motivadoras para responder y, ¿por qué no?, para participarlo, para integrarlo a tu proyecto de investigación, pues sería excelente. Entonces queremos invitarte, primero agradecerte el tiempo, el espacio, la oportunidad de dialogar contigo tomando como referencia uno de tus tantos artículos que por supuesto tendríamos que seguir avanzando, ¿no? El interés por este tema ha sido fenomenal y ojalá nos puedas acompañar en próximos ciclos. Cada año tenemos un ciclo de reuniones, de diálogos con investigadores como tú. Entonces, ojalá nos puedas seguir acompañando y que nos puedas apoyar también respondiendo en el foro algunas de las preguntas que pudieron haber quedado pendientes. Queremos pedirte, bueno, pues que de manera breve también tú nos ayudes a cerrar esta sesión pues con unas últimas palabras que nos quieras comunicar para cerrarla. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Me han hecho pensar mucho y les pido disculpas si en el lenguaje, el castellano es mi lengua materna y me eduqué en castellano, pero hace 30 años que vivo en Estados Unidos y donde el lenguaje profesional que utilizo es por lo general el inglés. Entonces, si bien no hablo el castellano con acento en términos profesionales, no dispongo del vocabulario al menos tan rápidamente como lo hago en inglés, ¿no? Entonces les agradezco la paciencia, les agradezco el interés en leer mis artículos y las preguntas que me han hecho, y estoy a su disposición, a la disposición de los oyentes también. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme, me pueden escribir por correo electrónico. Si hay algún artículo que les interese obtener y que no lo pueden encontrar por maneras naturales en su propia biblioteca, me pueden escribir y yo se lo puedo enviar con mucho gusto. Y siempre estoy a su disposición para otra charla o para contestar preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este ciclo particularmente, pero en los 17 ciclos anteriores. Queremos agradecer especialmente el apoyo que hemos tenido de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional para llevar a cabo este ciclo, de los anfitriones, los que nos recibieron hoy en este estudio, la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, de la Dirección de Formación e Innovación Educativa que permitió el registro y, bueno, la emisión de las constancias posteriores, y también a la Dirección de Educación Virtual, que es la que nos apoyó con las semblanzas de nuestros invitados. También un agradecimiento especial al CECID 5, al Bachillerato Benito Juárez del Instituto Politécnico Nacional, quien arropó por este ciclo el proyecto, y a nuestra coordinadora, Adriana Gómez Reyes, que, bueno, ha estado cuidando el buen desarrollo de todo el ciclo. Maru. Y no solamente queremos despedir este ciclo, sino recordarle a todos los participantes, a todos nuestros compañeros académicos,
a estudiantes y público en general que miran al seminario como una fuente valiosa de reflexión, de información, de motivación para las innovaciones en su práctica docente. Que recuerde que tenemos un gran compromiso año con año con los seminarios Repensar las Matemáticas, y por supuesto que estén al pendientes del próximo ciclo que vamos a abrir, porque vamos a abrir otro ciclo como cada año lo hacemos. Iríamos ya por el ciclo 19, más de 10 años de trabajo sostenido en este proyecto de formación, este proyecto de divulgación, este proyecto de construcción de comunidades de aprendizaje, y pues invitarlos a que continúen con nosotros en los próximos ciclos y a revisar continuamente el material y el trabajo que tenemos en este seminario que siempre ha sido muy rico, y del cual yo agradezco a que también lo revisen los maestros que no somos profesores de matemáticas, pero que tenemos mucho interés en mejorar la práctica docente y mirar la educación con nuevos ojos o con otros ojos, y bueno, que continuemos todos en este ciclo. Muchísimas gracias a todos por este ciclo, por estar siempre con nosotros y por esperarlos en los siguientes ciclos. Nos vemos el próximo año. Hasta luego, profesores. Muchísimas gracias.